Fíjate que aquí en México hay por ahí un eslogan que dice, el tamaño sí importa. Y bueno, en el caso de los países, eso sí es cierto. Si tienes más territorio, pues tienes más recursos naturales, tienes más espacio para poner fábricas, para distribuir a la población, para practicar la agricultura. En fin, tienes más oportunidades que si tuvieras pues un territorio pequeño. Obviamente también es más friega, pero pues digo, los beneficios económicos ahí están. Y si no me creen, pregúntenle a los portugueses, a los españoles o a los ingleses. Gracias a sus colonias, en su momento llegaron a ser los imperios más poderosos y ricos del mundo, ¿eh? Y por eso mismo, Napoleón III, durante el siglo XIX, veía con desconfianza a los Estados Unidos y a su política expansionista, porque sabía que si le seguían, pues se acabarían convirtiendo en una superpotencia. Aunque bueno, no fue el único, ya que a varias monarquías europeas también se les frunció con el crecimiento de los gringos. Y digo, su preocupación no era del todo injustificada, ¿eh? Sin embargo, los Estados Unidos no era lo único que le quitaba el sueño a Europa. Del otro lado, o sea, en el Oriente, había una nación por ahí que había estado creciendo a un ritmo acelerado desde el siglo XVIII. Y lo peor era que tenía mucho territorio para poderse explayar. Por lo cual, pues también podía llegar a convertirse en un monstruo militar y económico. Y no me estoy refiriendo a China. Digo, también que dije Oriente. Pero me refería al Oriente de Europa. Ahí la Rusia zarista llevaba desde los tiempos de Pedro el Grande con, sí, una política expansionista, la cual pues los fue metiendo en Asia e incluso los llevó hasta las costas de Alaska, en Norteamérica. No obstante, durante el siglo XIX, esta política se aceleraría de tal modo que, pues ya para finales de la centuria, tendría las dimensiones que le conocemos hoy en día. Y de eso va a tratar precisamente este video, de ver el crecimiento y el desempeño de Rusia durante este periodo. Como todos sabemos, el 19 comenzaría con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder, un tipo que pues en unos pocos años pasó de ser de un simple soldado a emperador de Francia, y que gracias a su talento político y militar pudo extender su influencia hacia el resto de Europa, exceptuando desde luego a Inglaterra y Rusia, quienes junto con otros países crearon una coalición que se opuso a Napoleón en varias ocasiones. Sin embargo, a diferencia de Inglaterra, Rusia sí que llegó a tener una alianza con Napoleón entre los años 1807 y 1811. Aunque bueno, pues Rusia no llegó a esta alianza porque pues, realmente tuviera ganas de aliarse con Francia. Lo hizo porque no le quedó de otra. A pesar de tener varios enemigos, el poder de Napoleón pues nunca estuvo sujeto a discusión, al menos en la parte continental, porque en el mar, pues bueno, la historia fue otra. Y como muestra de este poderío, en 1807 Napoleón deshizo a las tropas del zar Alejandro I, quien pues se ve obligado a firmar la paz con Francia, con tal de que ésta pues no invadiera su territorio. No obstante, esto le permitía acceder a la alianza que habíamos mencionado antes. Como parte de esta alianza, Napoleón y Alejandro I se repartían el control de Europa, quedándose Francia con la parte occidental y Rusia con la parte oriental. Esto siempre y cuando acatara las disposiciones de Napoleón, como por ejemplo, la de secundar el bloqueo económico que le puso a Inglaterra. Sin embargo, pues esta alianza al final se terminó yendo al carajo, por culpa de dos sencillísimos detalles. El primero fue que Rusia, a pesar de ser un país rico en materias primas, había basado su economía en comprarle bienes manufacturados a Inglaterra, por lo cual, pues al ya no poder comerciar con los ingleses, la economía rusa sufrió pues un serio revés, que llevaría al zar Alejandro I a preguntarse pues si de verdad había sido tan buena idea haber salido con Francia. Y el segundo, y por el cual Rusia cortaría a Francia, fue la creación del Ducado de Varsovia, al sur de Polonia. Este ducado pues fue ordenado por Napoleón, quien o bien no tenía un mapa a la mano, o bueno, lo hizo adrede para provocar a Rusia, ya que Polonia había estado bajo la influencia rusa desde mucho antes del acuerdo con Napoleón. No obstante, la cosa era más cabrona que eso, ya que a pesar de tener un gobierno propio y de encontrarse del lado de Rusia, el ducado de Varsovia dependía 100% de Francia, o sea que Napoleón podía hacer y deshacer ahí cuanto le diera la gana, como albergar tropas o bien coordinar un ataque contra Rusia desde ese punto, que fue lo que pensó el zar Alejandro I, y ante la amenaza que representaba el ducado, pues mandó a la fregada el bloqueo y la alianza con Napoleón en 1811. El chaparro, que bueno, pues en verdad no era tan chaparro, se enojó y decidió castigar a Rusia por su insolencia. Posteriormente, en junio de 1812, Napoleón y el gran ejército ingresaron a Rusia, desde territorio polaco. Cruzaron el río Níger y de ahí se fueron hasta Moscú, la cual alcanzarían en septiembre del mismo año. Aquí hay que mencionar que los rusos pues casi no ofrecieron resistencia durante esta primera etapa. ¿Por cobardes? No, pues por estrategia.
El Gran Ejército no se llamaba el Gran Ejército nada más porque sí, sino porque en realidad era el ejército europeo más grande que había existido hasta ese momento. Solo para que te des una idea, el ejército francés que invadió México durante los 860 era de 40.000 hombres. Y digo, en ese momento era considerado como el ejército más poderoso del mundo. El ejército de Napoleón, en cambio, no era de 40.000, ni de 50.000, era de 700.000 efectivos, o sea, como 15 veces más grande que el de los 60s. Y los rusos, sabiendo que era un suicidio ir contra un coloso de esta magnitud, pues mejor prefirieron establecer una posición defensiva. Por lo cual, bueno, pues al final no pudieron por las prisas. Así que los franceses consiguieron llegar sin problemas a Moscú. Que bueno, pues hoy en día la tenemos como la capital rusa. Pero, sorpresa, en aquel entonces no tenía ese estatus, ya que la capital era San Petersburgo, no Moscú. Por lo que su captura pues no representó una gran pérdida para Rusia. Y si además a lo anterior le sumamos que pues habían evacuado y quemado la ciudad antes de la llegada de Napoleón, pues el impacto fue todavía menor. Más tarde, en octubre, los rusos consiguieron atraer a los franceses fuera de la ciudad, y estos pues los persiguieron, pero sin tomar en cuenta que venía el invierno. Los rusos, que en cambio sí tenían en cuenta este factor, pues aplicaron la que ya todos nos conocemos de memoria, de irles quemando los suministros, así como de acosarlos en la retaguardia y los flancos. El resultado, Napoleón perdió el 80% de sus soldados, teniendo que regresarse a Francia derrotado y humillado por un país cuyo ejército pues era menor al suyo. Los demás países, al ver que el emperador pues no era invencible, también se le empezaron a rebelar, siendo este el final del imperio de Napoleón, quien pues irónicamente sufrió una invasión del ejército ruso en 1814. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, Rusia recibía el ducado de Varsovia, como parte de los reajustes políticos del Congreso de Viena, además de Finlandia y Breslavia. Igual, también se juntaría con Prusia y Austria para incentivar la creación de la Santa Alianza, un organismo creado específicamente para reprimir a cuanto revolucionario quisiera hacerse la de tos en las monarquías europeas. Y bueno, también con la desaparición del imperio de Napoleón, iniciaría una nueva etapa para Rusia, en la cual se iría convirtiendo en el monstruo que pintamos al inicio. Los rusos obviamente que la empezaron con el ego hasta arriba, y con el nacionalismo a todo lo que da. Digo, pues habían derrotado al Thanos de su tiempo, y eso pues les da un prestigio que automáticamente lo hacía resaltar entre las demás potencias europeas. Sin embargo, para molestia de sus vecinos, todo ese orgullo y toda esa valía pues se concentrarían en un proyecto expansionista, el cual tendría por objetivo integrar a todos los países que ocupaban la península de los Balcanes. Y también, por qué no decirlo, de tener una salida hacia el mar Mediterráneo. El primer intento por conseguir esto fue la Guerra Ruso-Turca de 1828. Y esta guerra pues se originó porque Grecia, así como otros países balcánicos, pues buscaban independizarse del Imperio Turco, que en aquel entonces todavía controlaba buena parte del sudeste de Europa. Rusia pues vio la oportunidad y se puso del lado de Grecia. Al final Turquía fue derrotada y los griegos pudieron independizarse de esta. Rusia por otro lado pues se quedó con toda la costa oriental del Mar Negro, junto con Moldavia y Valaquia, y también por ahí con un pedacito de Armenia. Los demás países, al enterarse de la victoria rusa, pues ya no sintieron tanto entusiasmo como cuando derrotaron a Napoleón. Y es que si bien pues no conocían las intenciones de los rusos, pues ya se olían por dónde iba la cosa. Así que pues le opusieron ciertas restricciones sobre el Mar Negro. Como por ejemplo, que no podía meter en él buques de guerra, ya que si lo hacía, pues imagínate, ¿qué tal que se iba de vuelta contra los turcos? ¿Y qué tal que les ganaba? Y entonces, ahora sí, tendría libre acceso al Mediterráneo. Y bueno, ya una vez ahí, pues podía llegarle fácilmente a España y a Francia. Por lo que, no, mejor optaron por frenarla desde ese punto. No obstante, Rusia no se rendiría, y en 1853 estallaría la Guerra de Crimea, otra guerra entre Rusia y Turquía. Y en esta ocasión fue porque el sultán de Turquía, pues, se cansó de que Rusia se anduviera inmiscuyendo en los asuntos de los Balcanes, ya que consideraba que esto pues violaba la soberanía de su imperio. Y efectivamente, Rusia había estado metiendo su cuchara en los dominios del sultán, como parte de la política que ya les mencioné anteriormente. No obstante, además de los motivos políticos y económicos, el zar, que en aquel entonces era Nicolás I, tenía además intereses religiosos en los Balcanes. Y es que los países de esa región profesaban la misma religión que los rusos, o sea, el cristianismo ortodoxo. Entonces Nicolás pues pensó que ya que todos tenían la misma religión, pues bien pueden juntarse en una sola nación, ¿no? Algo así como lo que hicieron los alemanes y los italianos. Pero bueno, pues aquí las cosas no resultaron de la misma manera, ya que el sultán pues, fue ahí y se quejó con los demás países europeos, buscando que esto le pusieran un alto a Rusia. Y si bien al principio pues no lo pelaron mucho, finalmente terminaron apoyándolo con tropas.
las cuales enfrentarían a los rusos en la península de Crimea, así como en otras partes cercanas al Mar Negro. Rusia entonces perdió, y se le impusieron condiciones más severas que las de la guerra anterior, cosa que pues bueno le dio un respiro a la Europa occidental. No obstante, de la mano del zar Alejandro II, Rusia haría por ahí un tercer intento en los Balcanes, durante el año de 1877. Aquí, Serbia y Montenegro fueron los que le declararon la guerra a Turquía, y Rusia como siempre pues se puso del lado de los rebeldes. Y un año después, o sea en el 878, los turcos fueron vencidos, con lo cual, ahora sí, Rusia tenía el camino libre para quedarse con los Balcanes. Sin embargo, los demás países volvieron a intervenir, frenando las aspiraciones rusas. En Europa, porque mientras la bateaban en ese lado, Rusia se descolgaba para el centro de Asia, agarrando los actuales Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán. Y como ahí ciertamente no encontró la misma resistencia que en Europa, pues todo ese pedazo pasó a formar parte de su territorio. De mismo modo, Rusia ampliaría sus fronteras en el lejano oriente, abrazando Manchuria y tocando el mar de Japón, nación con la cual pues tendría problemas más adelante. Además de seguir con la intentona expansionista en Europa, otra cosa que hizo el zar Alejandro II fue la de reformar la administración y el ejército, así como de abolir la servidumbre en 1861. Sí, porque el feudalismo que había cundido por Europa durante la Edad Media aún continuaba vigente en Rusia. O sea, que cada noble ruso tenía varios siervos, con ese, a su disposición, los cuales podía tratar como si fueran esclavos. Pero gracias a la intervención de Alejandro II, estos siervos quedaron en libertad, empatando a Rusia con sus vecinos de Occidente. Sin embargo, este buen gesto del zar pues quedó opacado a nivel internacional, por la situación en Polonia. ¿Qué pasaba en Polonia? Pues como era un país que estaba bajo el poder de Rusia, pues se quería independizar de esta. E hizo varios intentos, que fueron duramente reprimidos a lo largo del siglo XIX. La cosa aquí fue que en 1863 los rusos fueron especialmente violentos con los polacos, lo que por supuesto levantó bastantes críticas contra Alejandro II. Pero bueno, a este le valieron las críticas y se siguió con su política. Y ante la dureza de Alejandro, pues uno esperaría que los demás países europeos pues puedan ayudar a Polonia. Digo, igual y como hicieron con Turquía. No obstante, pues supongo que el rescate de esta pues no representaba ningún beneficio para los occidentales, porque pues su intervención jamás ocurrió. Lo que sí pasó fue una intensa agitación social al interior del país. Y es que a pesar de todas las reformas que emprendió Alejandro II, comenzaron a surgir varios grupos radicales al interior de Rusia, que pedían mayores cambios en esta. Como por ejemplo, la abolición del absolutismo zarista. Pero no creas tú que se manifestaban cerrando calles o vandalizando edificios. No, estos cabrones recurrían al terrorismo, que aquí pues era atentar contra la vida de funcionarios reales y aristócratas. Y tan intensos se pusieron que incluso hasta el mismo zar le tocó, siendo asesinado en 1881. Le sucedió a su hijo, Alejandro III, quien pues al ver lo que le habían hecho a su padre, pues decidió vengarse persiguiendo y castigando a los radicales, e inclusive a grupos que no habían tenido nada que ver, como los judíos. Injusta, cruel, despiadada, la política de Alejandro III puede ser escrita de las tres maneras. No obstante, la severidad de esta pues, se regresaría a inicios del siglo XX, ya que sería el caldo de cultivo para la Revolución Rusa. Aunque, bueno, pues eso ya no le tocaría a él, sino a su hijo, Nicolás II, quien gobernaría de 1894 a 1817, siendo el último zar de Rusia. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.